Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, qué gusto estar con ustedes, Muchas qué gracias. gusto No, estar con Ilat. Cuéntame, muchas Paula, gracias ¿cómo te puedo Pablo por ayudar? haber aceptado esta entrevista. Bueno, estamos aquí con Pablo Sánchez, él es abogado y radica aquí en Perú hace ya varios años. Entonces, a propósito de esta crisis y de este tema, vamos a conversar un poco sobre qué es lo que sucede, cuál es su apreciación sobre el asunto. Quisiera empezar, Pablo, preguntándote, ¿cuál es tu opinión sobre esta política migratoria que ha adoptado Chile y que ha sido considerada como muchos como una política agresiva? Bueno, Paula, yo creo que la palabra no es casual, yo creo que la palabra no es gratuita, efectivamente es una política agresiva, puesto que lo que ha hecho en buena cuenta es expulsar de forma indirecta, endureciendo sus medidas a personas que no son migrantes cualquiera, no son personas que están de turismo en Chile, son personas que han salido caminando desde Venezuela y que en realidad su condición es su condición de refugiados. Según ACNUR, y esto es un informe que ya emitió ACNUR en el 2021, Chile estaría incurriendo en responsabilidad internacional por tratar a los refugiados de expulsarlos del país pese a estar en condiciones críticas y en verdad de emergencia humanitaria. Más allá de este problema en general, hemos visto que si bien está lleno de extranjeros, y esto cabe recalcar que no es solamente personas venezolanas que están dentro de estos migrantes que se han encontrado en problemas en estos momentos, sino que son una comunidad mucho más grande. Pero enfocándonos en este caso específicamente en los venezolanos que se han encontrado atrapados en medio de ambas fronteras, ¿qué es lo que se debería hacer con ellos? Me refiero específicamente en lo que se hablaba hace un tiempo de que debería haber un corredor humanitario, de que debería haber un vuelo humanitario que se lleve a los venezolanos a Venezuela o que les haga traspasar el país. Y muchos de ellos han dicho que no quieren esto, no quieren regresar a su país porque justamente de eso es de lo que estaban huyendo. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, no puedes regresarlos porque si los regresas, repito, no son migrantes cualquiera, son refugiados. Si los regresas, se viola el principio de no devolución, que es el principio fundamental del derecho humanitario, que significa que no puedes regresar a un refugiado del infierno del que está huyendo. Entonces, no se pueden regresar. Por eso este corredor humanitario, y por eso es importante que insistamos tanto en esto, solamente funciona siempre y cuando sea voluntario. Si se quiere regresar de forma voluntaria, es válido. Si no se quiere regresar de manera voluntaria, que es lo que te preocupa y lo que a mí me preocupa también, lo que tienen que hacer los países, y esto es Perú, es Chile y todos los demás países de América Latina, es aceptar a los refugiados. Los refugiados no se les puede dar la entrada por no tener un pasaporte. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos, pero el principal es porque no tener un pasaporte no es culpa de los venezolanos cuando el gobierno venezolano no entrega pasaportes desde hace varios años. Vale. Y tú comentas ahora, por ejemplo, que esta debería ser una política que se aborde en conjunto, tanto Perú, Chile como América Latina. Y justamente eso es lo que muchas personas han, desde la postura de Perú, han estado criticando un poco desde estos últimos años. Porque para bien o para mal, Perú ha afrontado esto prácticamente solo. Si vemos, por ejemplo, lo extrapolamos a la Unión Europea y que tienen muchas más crisis migratorias que afrontar, no viven este tipo de problemas en solitario, incluso con los países que estén fuera de la Unión Europea, todos en conjunto dan una respuesta para la crisis migratoria que, como te decía antes, seguramente son muchas más que a lo que a nosotros nos pasa. ¿No sería hora ya que en nuestra región se adopte algo más en conjunto para hacer frente a esta crisis migratoria? Paula, yo creo que tu pregunta y tu preocupación es muy válida. Definitivamente sería siempre bueno sentar a todos los protagonistas en la mesa. También me parece que sería interesante llamar a ACNUR y que ACNUR también dé su opinión, porque, repito, no son migrantes cualquiera, son refugiados, es un tratamiento jurídico y una situación personal muy distinta. Pero en realidad, digamos que lo que más le puede convenir a un país, al margen de si hay una política latinoamericana común o no, es recibir mano de obra barata. Según un informe del Banco Continental realizado en el 2020, el aporte de la mano de obra barata venezolana al Perú, estamos hablando de más de 1,5 millones de venezolanos que trabajan en el país, bien sea de forma formal o informal, ha permitido un crecimiento del PIB
superior al 3%. Es decir, del 6% al 8% que crece la economía peruana anualmente, hay un repunte del 3%, nada más gracias a esta gran masa de mano de obra barata que ha sido la mano de obra venezolana, en su mayoría profesionales o personas con estudios técnicos, que compiten a un precio muy por debajo y eso permite que entonces se produzcan más bienes y servicios a un menor precio. Entonces la política peruana de migración respecto a la diáspora venezolana ha sido ejemplar. Y más bien deberían los demás países aprender de lo que ha hecho el Perú respecto de admitirlos, de recibirlos, y eso sí, ¿no? Que estén registrados, que estén legales, que estén formales, para que el Perú sepa qué está haciendo cada uno de este 1,5 millones de venezolanos. Tú hablas ahora de una cosa muy interesante, hablabas de los beneficios que ha traído esta mano de obra barata y te pongo al análisis también el otro lado, ¿no? Porque si bien es cierto ha traído beneficios, pero una de las críticas que ha tenido esta mano de obra barata es que también para muchos ha precarizado lo que son las condiciones laborales que ya se tenían en el Perú. ¿Cómo consideras que es esto, básicamente? O sea, ¿qué tanto es la ventaja con la desventaja de este tipo en lo que podemos encontrar de la migración venezolana? Yo creo, Paula, que es una gran pregunta. Gracias por hacerla, porque me parece vital. Mira, me parece a mí que es un mito que cuando llegan nuevas personas y cuando llega más competencia, se empeoran las condiciones laborales que ya estaban. Yo quisiera ponerte una estadística en la mesa que creo que puede ser muy interesante. Desde que llegó la mano de obra venezolana, la mayoría de los venezolanos, según el Instituto Nacional de Estadística del Perú, la mayoría de los venezolanos llegaron entre el 2017 y 2018. O sea, este 1,5 millones de venezolanos, por lo menos que hay, más del millón llegaron antes del 2018. Ok. La tasa de desempleo entre el 2018 a hoy no ha aumentado. No es que el peruano ha dejado de trabajar gracias a que llegó el venezolano. Lo que se ha ocurrido es que hay más bienes y servicios a menor precio. Entonces, se ha aumentado la competitividad del país, pero no es que se han perjudicado las condiciones laborales que habían antes de que llegaran ellos. Entonces, creo que eso demuestra que es un mito, que esto que se cree, ¿no? Que yo no quiero recibir más personas en un país porque esto me va a quitar el trabajo de los que ya están. Eso es falso. Nunca ha ocurrido algo así en la historia de la humanidad. Nunca ha pasado eso. Es un mito urbano. Vale, y ahora hablando un poco también, o sea, primero, uno de los puntos por lo que la población peruana hasta cierto punto ha estado en contra o se ha popularizado esta idea de estar en contra de la migración venezolana, era uno el laboral que hablábamos, y otro es el tema de seguridad, y esto es algo que no solamente se ha visto en el Perú, sino de hecho esto es también lo que ha impulsado digamos, este endurecimiento en materia migratoria en Chile, que se ha vinculado a la migración venezolana con la delincuencia. Y si bien es cierto, no existen pruebas sustentatarias que realmente evidencien que es la migración venezolana la que está aumentando la delincuencia, pero esto responde más que todo a un factor de una alta ola migratoria repentina que hemos tenido todos estos países, lo cual ha hecho que no tengamos una suerte de integración bastante suave o efectiva, por ejemplo. Llegados a este punto, ¿cómo podríamos hacer que esto se diferencie, que esta falta de integración no se traduzca en tú eres el enemigo y yo soy la otra parte? Creo que son dos países con culturas migrantes diferentes. Me parece que el Perú siempre ha sido mucho más abierto a la migración que Chile. Dan fe, de hecho, las grandes cantidades de personas de diferentes países que hacen vida en el Perú. Perú es el país más cosmopolita de nacionalidades de América Latina. Ningún otro país tiene tantas nacionalidades diferentes como, por ejemplo, podría ser la ciudad de Lima. En Santiago no hay más de 4 nacionalidades mayoritarias. En cambio, el Perú tiene chinos, japoneses, ecuatorianos, bolivianos, chilenos que aman siempre el Perú, venezolanos ahora, argentinos y varias nacionalidades de Europa. Entonces creo que son dos culturas. Primero, eso es importante decirlo, el Perú siempre ha sido mucho más abierto culturalmente que Chile. Sobre la política migratoria endurecida debido a los delincuentes, yo creo que hay que nuevamente traer los datos a la mesa, porque los datos nos alejan de los sesgos y los mitos. Según estadísticas del INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas de este país, 2% de los delincuentes en el Perú son venezolanos, solo 2%. No es que el 1,5 millones de venezolanos son los delincuentes. Si eso fuera cierto, el país estaría sumido en un caos, porque estamos hablando de un ejército de delincuentes.
Los ejércitos de China son de 100.000 personas. 1,5 millones de venezolanos delincuentes sería horrendo para no solamente para el Perú, para el mundo entero. Entonces, 2%, ¿cuánto se traduce eso en números? Es la pregunta, ¿no? Bueno, se calcula que por cada delincuente venezolano hay más de 15.000 venezolanos trabajando, honestamente. Lo que me hace, bueno, Pablo, está bien. Entiendo que haya muy pocos delincuentes venezolanos, pero igual hay. ¿Qué hacer con ellos? Y eso sí me parece importante empezar a conversar. Paula, lo peor que se puede hacer es a un delincuente venezolano regresarlo a Venezuela. Eso no tiene sentido. Porque si no, si tú regresas al delincuente, lo que va a hacer ese delincuente es regresar y volver a seguir delinquiendo. A los delincuentes hay que meterlos en la cárcel. A los delincuentes hay que castigarlos. A esos malos venezolanos, yo le pido al gobierno peruano, al gobierno chileno y a todos los gobiernos del mundo que por favor los metan presos. Porque esos malos venezolanos no solo destruyen la imagen de los buenos venezolanos, sino además destruyen las economías de América Latina. Vale, y un poco también esto de los malos venezolanos o delincuentes que han ingresado al país también se ha criticado que estas personas han podido ingresar a delinquir al país porque no ha habido un control estricto de antecedentes penales o de identidad de estas personas, un tema que ahora mismo es justamente parte de la polémica con los migrantes en Tacna, porque muchos de ellos no pueden, como tú bien decías, no pueden acceder a pasaportes o a identificaciones, este tipo de cosas, pero estamos claros que por la seguridad propia de cada uno de los países, en este caso de Perú, por la seguridad de los peruanos y hasta de los propios venezolanos, buenos venezolanos que viven aquí, tenemos que tener algún mecanismo para poder identificar a estas personas o para poder evaluar sus antecedentes penales, ya que no podemos contar con pasaportes o con documentos oficiales venezolanos por el procedimiento y tal. ¿Qué otro mecanismo podría ser útil para que nosotros sí o sí podamos realizar esta fiscalización? Mira, primero, lo que sí tienen todos los venezolanos es una cédula de identidad. Eso sí lo tienen todos los venezolanos, porque eso sí lo da el gobierno y prácticamente desde que naces en Venezuela tienes una cédula de identidad. Entonces, el documento que sí se podría exigir es la cédula de identidad. Lo que sí no tiene sentido y es en realidad es un trámite que es imposible de cumplir para los venezolanos, es pedirles pasaporte. Sobre los antecedentes penales, es importante decir que puedes no tener antecedentes penales, igual puedes ser un delincuente porque puede que no te hayan agarrado nunca en Venezuela como delincuente. Entonces no es una garantía tener antecedentes penales, la constancia de que no has cometido un delito. Lo que sí funciona es planificar y esperar un régimen de presentación. Es decir, por ejemplo, al azar, que Migraciones visite a los venezolanos al azar y vea si ese venezolano qué está haciendo, dónde está viviendo y en qué está trabajando. Porque hay una forma muy fácil de saber si un venezolano se está portando bien o se está portando mal, y es si está trabajando. Si un venezolano está trabajando, evidentemente no está haciendo nada malo. El problema son los venezolanos que no tienen registro de ni PTP, ni carnet de extranjería, que no tienen nada, que están en el Perú sin nada y no quieren registrarse, y luego que tampoco trabajan, que cuando tú les preguntas qué haces, dicen, no, yo no hago nada, estoy esperando conseguir algo. Esos son los que hay que vigilar. Entonces es muy sencillo como preguntarles en qué estás trabajando. Si te dicen, yo trabajo en una panadería, ok, dame el número de tu jefe, por favor, para preguntarme. Y hacer un seguimiento. Así es. Es lo único que hay que hacer. Eso de pedir antecedentes penales no es garantía de nada, porque además los antecedentes penales, y esto tú lo sabes muy bien, es cuando te sentencian, ni siquiera cuando te están investigando por un delito. Cuando te sentencian, es decir, puedes estar en el proceso penal 8 años y aún así no vas a tener antecedentes penales. Vale, y nosotros también aquí en ILAB comentamos en un programa anterior unas declaraciones que en 2021 hizo el entonces embajador de Venezuela en Perú, en la cual acusó a Nicolás Maduro, no sé si tú estés al tanto de este tema, acusó a Nicolás Maduro de hacer lo mismo que en su día había hecho Fidel Castro en Cuba, de enviar delincuentes al resto de América Latina con el ánimo de que todos los venezolanos sean estigmatizados en nuestra región. ¿Qué tan cierto es esto? Yo conozco a Carlos Escuela es un gran amigo mío, estoy al tanto de sus declaraciones, es algo que aún no se ha probado y a mí realmente no me gusta dar opiniones sin pruebas. No hay pruebas de que el gobierno de Maduro haya enviado delincuentes a los demás países de América Latina, pero lo que sí hay pruebas es que en realidad son muy pocos los delincuentes venezolanos que hay en América Latina. Una noticia, por ejemplo lo del Sereno, que fue muy trágico,
o lo del carabinero en Chile, que también fue muy trágico. Pero una noticia no puede hablar por toda una comunidad. Entonces a eso sí que castigarlos, hay que castigarlos con mano muy dura. Lo que no puede ocurrir es que haya impunidad contra extranjeros que se portan mal. Ahí creo que todos estamos de acuerdo. Pero de allí a generalizar, eso es lo peligroso y lo que sin duda alguna estaría mal. Sobre todo porque tampoco le conviene al Perú. Dejemos un minuto al lado a los venezolanos. Pensemos ahora en el Perú, al país, además, mi país adoptivo, un país que yo quiero tanto como Venezuela. Al Perú le conviene tener 1,5 millones de venezolanos como mano de obra barata. Produces más productividad, más competencia, más familias, creces como país. Entonces, creo que allí es donde está el foco, ¿no? ¿Cómo como país podemos ser más competitivos? ¿Cómo Perú puede ser todavía más competitivo en el internacional? Y creo que los venezolanos allí tienen un gran papel que jugar. Y otra cosa políticamente incorrecta, y con esto, si me permites, creo que será muy interesante empezar a analizarlo y de lo que nadie habla. El voto venezolano es un voto antiizquierda, es un voto anticomunista. Todos los venezolanos que están acá han sufrido las desmieles del comunismo. Entonces creo que eso es importante porque sirve como un freno para revoluciones políticas que lo único que hacen es destruir a los países. Claro que sí, por ejemplo, cuando tenía, esto que dices es muy importante, porque también cuando estábamos a puertas de que Pedro Castillo fuera nuestro presidente, la comunidad venezolana era un factor principal que se enfocaba en advertir a nuestra población cuáles podrían ser las consecuencias, y esto es verdad, pues, ¿no? Al final también apoyan a que este tipo de regímenes no se esparza por Latinoamérica, finalmente. Y bueno, ya para cerrar, quería hacerte una última pregunta. Hemos sabido que el gobierno de Venezuela ahora ha propuesto estos aviones humanitarios para todas las personas que están atrapadas entre las fronteras. ¿Qué te parece esta solución hasta cierto punto que propone el gobierno venezolano? ¿Es suficiente? ¿Es integral? ¿Qué más debería hacer o cómo debería proceder? El famoso plan Vuelta a la Patria, porque así lo ha llamado Maduro, es un plan que trata de vender el gobierno venezolano como que en Venezuela las cosas están mejor que en el resto de América Latina y por eso la gente se quiere regresar. Pero ya hemos visto que esto no es así. De los más de 250 venezolanos que hay hoy en la frontera, más de la mitad ha dicho que no quiere regresar a Venezuela. En realidad no son personas que quieren regresar a Venezuela. La mayoría de ellos lo que quieren es irse de Chile, porque en Chile hay un proyecto de ley que dice que si tú no estás con un carnet de extranjería chileno, vas preso. Aquí es una infracción, acá te ponen una multa, pero claro, puedes pagar la multa, no vas preso. Imagínate que tú vienes huyendo de Venezuela con tu niño en brazos y llegas a un país donde te dicen que por no tener pasaporte, que repito, no es culpa tuya, sino culpa del gobierno venezolano, te van a meter preso. ¿Qué es lo que harías? Sales corriendo de ese país. Y por eso es lo que ha pasado justo en la frontera. Hay gente huyendo de las nuevas medidas migratorias agresivas, que ya desde el 2021 ACNUR ha dicho que son generadores de responsabilidad internacional y que quieren entonces evitar terminar presos por no tener un pasaporte. Es verdad. Bueno, Pablo, me gustaría seguir conversando más contigo, pero en esta ocasión tenemos una entrevista bastante breve y quiero agradecerte muchísimo tu participación. Muchas gracias por haber colaborado aquí con ILAT. Y para todos ustedes que nos han visto, han sido la participación de Pablo Sánchez, que nos ha dado su punto de vista a raíz no solo de esta crisis migratoria, sino de la situación de los venezolanos en el Perú y la percepción que tenemos en la región sobre esta comunidad. Ha desmentido algunos puntos, como el hecho de que no solamente los venezolanos, y de hecho no son la causa principal de la delincuencia, ni secundaria tampoco, y también ha hablado sobre la importancia que implica tanto su mano de obra como su participación en nuestras economías. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Pablo. Hasta la próxima. Muchas gracias, lo máximo. Chao. Saludos. Hasta luego.